La humanidad ha utilizado el alcohol de manera directa o indirecta en sus costumbres. Los alcoholes comunes tienen un amplio uso en diversas actividades. El etanol o alcohol se emplea en bebidas embriagantes. El 2-propanol se usa como agente bactericida. El metanol se emplea como anticongelante en automóviles. Pero, ¿qué clase de alcoholes existen? ¿Cuáles son sus orígenes, sus aplicaciones más comunes, sus formas de producción y algunos efectos sobre la salud? Estos son algunos de los interrogantes que trataremos de responder. Aproximadamente en el 4000 a.C. en Mesopotamia se cultivaba un tipo de uva especial para la preparación del vino, la Vitis vinícola. En el 2200 a.C. en Egipto se había desarrollado la cerveza. Antes de nuestra era, el vino fue incorporado en diversas culturas a través de ritos, costumbres religiosas, bélicas, festejos populares y en la cotidianidad de muchos pueblos. En el siglo X de nuestra era fue posible percatarse de que el alcohol era el componente principal de las bebidas embriagantes. En esa época, los árabes desarrollaron una técnica de separación para extraer el alcohol mediante alambiques, contribución que según las referencias se debe al médico árabe Abul Karim y dio origen al proceso de destilación, usado luego ampliamente por los alquimistas. Aún en nuestros días, la destilación continúa teniendo vigencia, con múltiples variaciones y desarrollos. El término alcohol se utiliza comúnmente para designar un compuesto específico, el alcohol etílico o etanol. Proviene de la palabra árabe alcohol o col, un polvo fino de antimonio que se utilizaba para el maquillaje de ojos. Posteriormente se extendió este nombre a todos los cuerpos reducidos a polvo muy fino. Luego se usó para cualquier esencia obtenida por trituración, sublimación o destilación. Al final de la Edad Media y durante el Renacimiento, la palabra alcohol sufre una nueva evolución y pasa a denominar también la parte más sutil y volátil que tenían los cuerpos, a lo que se llamaba su espíritu, cuyo concepto es la idea que sirvió de punto de encuentro entre la palabra y la sustancia alcohol. Así, lo que se conocía como espíritu del vino, que era cualquier bebida alcohólica obtenida como producto de la destilación, fue denominado posteriormente por los químicos como alcohol. Finalmente, desde el siglo XIX, el desarrollo de la química orgánica matizó el uso del término alcohol para clasificar a un conjunto de compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional hidroxilo. Dos de los alcoholes más conocidos son el metanol y el etanol. El etanol, o alcohol etílico, de fórmula molecular CH3CH2OH, se usa como combustible y como disolvente para diferentes productos. Se derivan del etanol ésteres etílicos usados en la industria de aromatizantes, ácido acético, componente principal del vinagre, etilaminas usadas en la producción de fármacos, agroquímicos y surfactantes. El etanol fue probablemente el primer compuesto orgánico que fabricaron de manera rutinaria los seres humanos a través de la fermentación de azúcares y almidones provenientes de frutas y cereales con el fin de producir alcohol para consumo humano. El etanol en dosis bajas, en 1 o 2 copas diarias que se pueden ingerir de vino, principalmente pues como el que en promedio se utiliza, es producir cifras tensionales bajas, que mejoran pues en ciertas condiciones pues el estado de salud de las personas. Uno prefiere que una persona tenga una tensión arterial en niveles normales o bajos que la tenga alta, que produce hipertensión. El otro beneficio que produce es reducción de la frecuencia cardíaca, que beneficia también pues el funcionamiento del corazón y una pequeña pues vasodilatación. El metanol, alcohol metílico o alcohol de madera, de fórmula molecular CH3OH, es el más simple de los alcoholes. Es usado en motores de combustión interna y es materia prima para la producción de otros productos químicos. El metanol
es un alcohol el cual se caracteriza porque sus productos intermediarios y finales, después del metabolismo por las enzimas que hablamos anteriormente, son diferentes. Él produce, al final, no produce ácido acético, sino que produce ácido fórmico. El ácido fórmico es una sustancia tóxica para el ser humano, el cual se encarga de hacer acciones a nivel de la visión, dañando pues células específicas del nervio principal del ojo, que es el nervio óptico, y produciendo otras alteraciones que podría llegar a ser pancreatitis, produciendo a nivel ya neurológico lo que son convulsiones, shock y pues la muerte. Generalmente, la fermentación implica un proceso de descomposición de sustancias orgánicas complejas en otras simples, gracias a una acción catalizada por enzimas, producidas por organismos diminutos, tales como el moho, las bacterias y la levadura. En el proceso de fermentación, que se da sin necesidad de oxígeno, se libera energía a partir de la degradación enzimática de un azúcar u otra molécula orgánica. La fermentación también puede producirse en sistemas vivos, como en el caso de los procesos del sistema digestivo. Por ejemplo, en el intestino humano se da un proceso de fermentación por el cual puede producirse ciertos gases como el sulfihídrico y el dióxido de carbono. Hay procesos de fermentación que se dan de forma natural en los cuales se pueden obtener diversos productos. Por ejemplo, cuando se genera ácido butanoico en la mantequilla rancia y ácido acético cuando el vino se convierte en vinagre. Para denominar las fermentaciones se usa el nombre del producto final de las mismas así. La fermentación alcohólica tiene como productos finales el etanol y el CO2, la láctica el ácido láctico, y la butírica el ácido butírico, butanol, isopropilalcohol y CO2. Productos que se hagan a partir de la fermentación se producen yogur y queso crema. El queso crema es un producto de leche y crema, el cual se le adiciona un fermento láctico que se llama mesófilos. El yogur es un termófilo y ya se hace el proceso fermentativo muy parecido al del yogur. Primero que todo se hace la selección de la leche, la cual debe ser libre de antibióticos, la reductasa mayor a 4 horas. Luego se hace una homogenización de la leche. Luego la leche se adiciona en un bache. En el bache se pasteuriza, se sube la temperatura a 85 grados centígrados, esta se retiene por 30 minutos, inmediatamente se enfría. Se enfría hasta 45, a esta temperatura se le adiciona el fermento láctico. El fermento láctico empieza a actuar, desdobla parte de la lactosa y la convierte en ácido láctico. Este ácido láctico es el que le da al producto un sabor y un aroma agradable. Se debe tener mucho cuidado con el proceso para que no vayan a producirse otros microorganismos que vayan a matar la cepa que le adicionamos. Como el producto empieza a fermentarse, se empieza a producir un pH muy bajo, el cual no favorece el crecimiento de otros microorganismos, pero se debe tener mucho cuidado porque se crecen hongos y levaduras. A partir de la hora en que se adiciona el fermento, cada hora se le empieza a tomar muestra para llevarla al laboratorio y hacer la acidez. Con esa acidez miramos en qué etapa va la fermentación, cuánto ácido láctico se ha producido. El proceso dura más o menos de 5 horas. Después de las 5 horas que ya se ha llegado a la acidez adecuada para el producto, ya se le coloca temperatura inmediata para detener el proceso fermentativo. De todas las clases de fermentación, sin duda, una de las más importantes es la fermentación alcohólica, la cual se da por la acción de la enzima simasa segregado por la levadura, convirtiendo los azúcares simples, como la glucosa y la fructosa, en alcohol etílico y dióxido de carbono. Al químico y bacteriólogo francés Louis Pasteur se le deben trabajos importantes relacionados con la fermentación. Él estaba convencido de que la levadura desempeñaba un rol definitivo en el proceso de fermentación y logró demostrar que la producción de alcohol se debe a las levaduras y además que la producción de sustancias indeseables como el ácido láctico o el acético que agrían el vino se debe a la presencia de organismos como las bacterias.
La acidificación del vino y la cerveza constituía un grave problema económico en Francia. Con sus investigaciones, Pasteur contribuyó a resolver el problema, demostrando que era posible eliminar las bacterias calentando las soluciones azucaradas iniciales hasta una temperatura elevada. Pasteur opinaba que solo las células vivas de la levadura podían poner en marcha el proceso de fermentación, basado en el hecho de que soluciones azucaradas esterilizadas no iniciaban ninguna fermentación. Esto fue refutado por el químico alemán Justus von Liebig, quien concluyó que la fermentación alcohólica es un proceso puramente químico que no va ligado a la existencia de microorganismos vivientes. Siendo esta última afirmación comprobada por los científicos alemanes Hans y Eduard Buchner, produciendo un jugo de levaduras totalmente libre de células al prensar la levadura, molerla con arena de cuarzo y filtrar la mezcla obtenida, garantizando que las células se destruyeran, pero no sus compuestos químicos. El jugo de levaduras totalmente libre de células logró desencadenar el proceso de fermentación, confirmar la idea de Justus von Liebig y contradecir a Pasteur. El ácido acético es obtenido mediante un tipo de enzimas y por fermentación aerobia, es decir, en presencia de oxígeno. La generación de etanol es catalizada por otra enzima y en condiciones de fermentación anaerobia, es decir, en ausencia de oxígeno. La ecuación estequiométrica de la fermentación alcohólica fue obtenida por Gay Lussac, un químico francés, quien determinó que la fermentación de 1 mol de glucosa por la levadura se transforma en 2 moles de alcohol y 2 moles de dióxido de carbono. Observemos que en esta se evidencia la conservación de masa a ambos lados de la ecuación: 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. La fermentación básicamente consiste en la transformación que hacen las levaduras de los azúcares que tienen las frutas. Entonces ese proceso de fermentación es una reacción química, enzimática, que hacen las levaduras de diferentes variedades. Ellas producen al medio unas enzimas, que son unas sustancias que son capaces de transformar el azúcar en alcohol y CO2. Ahí hay 14 pasos intermedios bastante complejos de entender, bastante difíciles, pero simplemente consiste en eso, en que los azúcares se transforman en alcohol. La calidad del sabor entonces está determinado por la calidad de la materia prima. ¿Cómo hacer un buen vino? Se requiere una buena materia prima. Independientemente de cualquier fruta o de cualquier uva que lo vayas a hacer, implica que la fruta esté muy madura, que la uva esté muy madura. En la medida en que esté más madura, tiene más azúcares, tiene menos ácidos, tiene más colorantes que se hayan desarrollado, y eso sí va a ser determinante de la calidad futura de ese vino. Por supuesto, del sabor, que es lo que el vino no lo tomamos por el sabor que tenga y por el color que tenga, por los aromas que tenga. Uno no puede decir que se va a tomar un vino porque tiene mucho complejo B, sí, porque me interesa el aporte de vitaminas. No, es por el sabor, por el olor, por el aroma que tenga y por los efectos agradables que me causa en el organismo, ¿cierto? Las sidras, por su parte, aunque requieren de los mismos procedimientos usados en la elaboración del vino, son fermentados en los que se aprovechan los carbohidratos de una gran diversidad de frutas. En la preparación de otras bebidas se recurre a variedad de granos que son la fuente de carbohidratos para la generación del alcohol. Por ejemplo, en la elaboración de la cerveza hay que hacer fermentable el almidón de la cebada, que contiene un polímero de cientos de unidades de glucosa que debe transformarse en moléculas pequeñas de pocas unidades de glucosa o en moléculas individuales. La maceración consiste en unos descansos a determinadas temperaturas, determinados pH, determinadas concentraciones de molienda y agua para que se dé el trabajo de las enzimas. Es un trabajo netamente enzimático en el cual la beta y la alfa amilasa
transforman los almidones de los granos en azúcares fermentables. Yo controlo durante la fermentación la variable temperatura para que se dé un buen desarrollo. Y la levadura, digamos, no cambiarle condiciones para que las sustancias que se dan también ya de sabor y aroma durante la fermentación, pues no vayan a afectarse mucho y siempre sean homogéneas. Entonces yo por eso controlo mucho la fermentación. Ya se va midiendo el extracto aparente, pero ya es para saber dónde paro la fermentación. Después que yo paro la fermentación, lo que hago es retirar levadura. Ahí se frena del todo. La levadura la retiro, pues ya enfrío bastante la cerveza. El proceso de ella es entre 11 y 13 grados centígrados. La enfrío bastante, hasta 5. Ella flocula, la retiro y ahí ya paro la fermentación. Para la producción de alcoholes potables son comunes en nuestro medio materias primas como la caña de azúcar para la producción de aguardiente y ron, los cereales para la fabricación de vodka o whisky, y las frutas y uvas para la preparación del vino y las sidras. Partiendo desde el proceso de la recepción de materia prima, se tienen las siguientes etapas. Primero se descarga la materia prima y se almacena en unos tanques. Eso con el fin de mantener un inventario que nos garantice la continuidad de la producción. Es importante tener un nivel de continuidad porque es lo que nos va a nosotros a favorecer y a garantizar la viabilidad de la levadura. Luego de que la materia prima se almacena en los tanques, ya se pasa a hacerles unas adecuaciones. Obviamente es un subproducto de la industria del azúcar. Va a traer una serie de impurezas que deben ser removidas. Eso se hace por medio de una etapa que la llamamos la dilución. Consiste en adicionar un ácido y con una temperatura determinada vamos a formar unos sulfatos. Esos sulfatos se extraen de forma mecánica. Una vez que se retiran los sulfatos, esa miel ya preparada, ya clarificada como la conocemos, está lista para ser cargada en una cuba a ser fermentada. La fermentación es básicamente la miel, una serie de nutrientes para la levadura propiamente dicha y agua. Luego de la fermentación se pasa a la destilación. La destilación consiste en la separación del alcohol de los demás elementos y, llamémoslo, una rectificación de ese alcohol. ¿Qué se llama rectificación? Es básicamente retirar una serie de alcoholes que se produjeron durante la fermentación que pueden salir un poco mezclados en la primera etapa. Los dos procesos realmente son distintos. El proceso de fermentación es un proceso bioquímico. El proceso de destilación es un proceso más físico-químico. Las variables que se controlan en ambos procesos son diferentes. Pues sus valores básicamente, porque en la fermentación hay que controlar una variable que es la concentración de azúcar, otra variable va a ser la temperatura y otra variable va a ser la concentración de levadura. En la destilación pues, también está la temperatura fundamentalmente, porque la destilación parte de la diferencia de los puntos de ebullición de los diferentes materiales. El aguardiente se obtiene directamente por destilación del mosto del zumo de la caña de azúcar. Su porcentaje de alcohol oscila entre los 28 y 32 grados alcohólicos. El ron es un aguardiente obtenido por destilación especial de mostos fermentados del zumo de la caña de azúcar. Debe contener entre 36 y 38 grados de alcohol. Se somete a maduración en recipientes de roble durante un tiempo determinado según el tipo de ron. Desde el siglo XIX, los químicos orgánicos establecieron por convención el término alcohol para clasificar a un conjunto de compuestos orgánicos que contienen el grupo funcional hidroxilo.
Puede decirse que los alcoholes son hidrocarburos a los cuales se les ha reemplazado uno o varios de sus hidrógenos por grupos OH. Por lo tanto, la estructura básica de un alcohol sería ROH, en la cual R indica una cadena hidrocarbonada que puede ser lineal o ramificada, o sea alifático. Cuando la cadena hidrocarbonada es un anillo aromático como el benceno, se tiene un fenol. Un alcohol tipo ROH es el etanol, componente de las bebidas alcohólicas. Un alcohol tipo AROH es el ortocresol usado en materiales de construcción y muebles, entre otros. El 2-propanol es un disolvente para aceites, gomas, alcaloides y resinas, utilizado además en la elaboración de diversos productos. El 1-propanol, utilizado para la fabricación de líquido de frenos y como disolvente para lacas, resinas, revestimientos y ceras. 2-metilpropanol, comúnmente usado en perfumería. En detergentes es un agente humedecedor y también es disolvente de fármacos y sustancias de limpieza. Glicerina es utilizado como humectante del tabaco en la elaboración de resinas alquídicas, explosivos y celofán. Sorbitol, usado en la elaboración de alimentos, fármacos y productos químicos. También es un acondicionador de papeles, textiles, colas y cosméticos. Los compuestos que contienen el grupo funcional hidroxilo se nomenclan de acuerdo a la IUPAC, anteponiendo la palabra alcohol al nombre correspondiente de la cadena hidrocarbonada o agregándole el sufijo ol. Veamos algunos ejemplos. Alcohol metílico o metanol, alcohol etílico o etanol, alcohol propílico o propanol y alcohol butílico o butanol. Los alcoholes comunes, derivados de hidrocarburos alifáticos, o sea aquellos de cadenas lineales de carbonos, se clasifican como primarios, secundarios y terciarios de acuerdo con la clase de carbono al cual está enlazado el oxígeno. Alcohol primario, cuando el grupo funcional OH es el sustituyente del hidrógeno en un carbono primario. Alcohol secundario, cuando el grupo funcional OH es el sustituyente del hidrógeno en un carbono secundario. Alcohol terciario, cuando el grupo funcional OH es el sustituyente del hidrógeno en un carbono terciario. Pero cuando se trata de alcoholes en los que el grupo funcional OH está enlazado directamente a las estructuras aromáticas, el alcohol presenta propiedades muy particulares y diferentes a aquellas de los alcoholes comunes. Por eso, y debido al hecho de estar enlazado el OH directamente a anillos aromáticos, reciben la clasificación de fenoles, asumiendo al grupo fenilo o fenil, como la base de la que deriva el alcohol respectivo. El fenol fue utilizado por primera vez en 1867 por el cirujano británico Joseph Lister como desinfectante para esterilizar heridas, vendajes e instrumentos quirúrgicos. En la actualidad, el fenol ha sido sustituido por germicidas menos irritantes y más eficaces, pero aún se sigue usando en la fabricación de diversos productos y en la producción de algunos medicamentos como la aspirina. La baquelita es una resina producto de la reacción de fenol con formaldehído. El polímero resultante es muy ramificado, por ello es útil para la elaboración de diversos materiales. Hemos visto dos clases de compuestos orgánicos útiles a múltiples actividades cotidianas: los alcoholes y los fenoles. Ambos contienen el grupo hidroxilo, el cual les confiere propiedades especiales. El alcohol más común es el etanol, componente de los licores y producto principal en los procesos de fermentación. Al contrario del etanol, el metanol es altamente tóxico. Uno de los científicos que más contribuyó a la comprensión del proceso de fermentación fue Louis Pasteur, quien probó que la levadura desempeña un rol definitivo en el proceso
y logró demostrar que la producción de alcohol se debe, en efecto, a las levaduras. La mayoría de los alcoholes se usan como materia prima en la producción de alimentos, cosméticos y otros productos industriales. Los fenoles son alcoholes que tienen el grupo hidroxilo unido a un grupo aromático y se usan principalmente como componentes de insecticidas y en la síntesis de polímeros que sirven de base para la elaboración de diversos materiales.